Saludos en este día. Hoy continuaremos con Romanos capítulo 13. Recordemos que en el capítulo 12 Pablo le decía a los cristianos romanos que tenían que ser prácticamente cristianos ordenados en la iglesia de Jesucristo. O sea que tenían que llevar dentro de la iglesia un buen testimonio como hermanos en la fe. Ya acá en el capítulo 13, Pablo se refiere más que nada al testimonio que los cristianos tenían que presentar ante aquellos que no conocían a Jesucristo. Ustedes imagínense a un cristiano en Roma en la época de los emperadores, aproximadamente años 53, 54, cuando el gobierno romano prácticamente controlaba a través del imperialismo toda aquella zona, y más en Roma, donde ahí estaba la sede central del romanismo, la sede central del gobierno político y religioso de Roma. Había que ser un cristiano bien consciente y bien lleno del Espíritu Santo, sabiendo qué es lo que había que hacer en Cristo Jesús para no caer en la trampa de oponerse al gobierno, porque muchos tenían o tendrían tal vez la posibilidad de decir: no queremos someternos al gobierno de Roma, viendo que los romanos prácticamente tenían sus ídolos, sus dioses, y no adoraban al Dios verdadero. Pero acá Pablo les dice que aunque los romanos tengan sus ídolos y sus dioses y no adoren al Dios verdadero, o sea, a Jesucristo, a Jehová y al Espíritu Santo, sin embargo, debían estarle sujetos por una cuestión de conciencia. Había que pagar los tributos, ser buenos ciudadanos, dar buen testimonio delante de los ojos de aquellos que no conocían a Jesucristo, y sobre todas las cosas, el testimonio ante aquellos que tal vez, viendo a los cristianos en su actuar, en su manera de vivir, pudieran acercarse a Jesucristo y ser ganados para Dios. Acá Pablo les recuerda que tienen que ser testimonio como ciudadanos y no deberle nada a nadie, ni al gobierno ni a un hermano, porque deber plata o deber dinero a alguien y no pagarle realmente es una cosa que después puede llevar a que la otra persona hable mal de uno, o a que el gobierno también identifique a los cristianos como malos ciudadanos y se le dé lugar para que el enemigo tome ventaja y ataque a los ciudadanos cristianos de aquella ciudad de Roma. Acá Pablo les recuerda eso. Por eso le decía en el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. El amor de Dios no solamente es el amor para tenerlo dentro de la iglesia, sino que también uno tiene que amar hasta las autoridades del gobierno. ¿Cómo ama uno a las autoridades del gobierno? Orando por las autoridades. Orando por las autoridades del gobierno, uno está amando desde la jerarquía más alta hasta el pobre que está más bajo. Hay que orar por todos, hay que orar por las autoridades y hay que orar también por los pobres. Y hay que ser testimonio tanto para el pobre como para las autoridades. Entonces acá Pablo le está diciendo y le está recordando eso. Y también le dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borrachera. Ustedes imagínense los cristianos allí en Roma, un cristiano romano caminando por la calle, identificado como cristiano, y que la gente diga: míralo, ahí está borracho, dando mal testimonio. Bueno, eso es lo que Pablo no quería. No quería que den mal testimonio, sino que den un buen testimonio en Jesucristo. Y ya en el capítulo 14, Pablo le dice: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces Pablo lo que quería es que entre los cristianos fuertes y los cristianos débiles no haya discusiones en cuanto a las cuestiones de la ley de Moisés y en cuanto al Evangelio de Jesucristo, porque eran dos cosas que según Pablo sabía eran complementarias, pero muchos no lo entendían de esta manera. Entonces Pablo les dice que tiene que tenerse paciencia, más que nada los que estaban más crecidos en Cristo, los que más estaban fortalecidos en el Señor, tener paciencia a los cristianos débiles y no sentirse orgulloso de que ellos eran más crecidos que los demás. Mucho sucede esto también en las iglesias cristianas de hoy, donde hay muchos cristianos que tienen dones espirituales y desprecian a los hermanos que no tienen dones espirituales o que también recién entran a la iglesia a formar parte de la congregación. Entonces los miran desde arriba como diciendo: yo hace años que estoy en los caminos del Señor,
soy más que vos porque estoy en los caminos del Señor hace muchos años, ya conozco más de la Biblia, conozco más de las enseñanzas, he participado de muchos seminarios, ya soy bachiller en teología. Bueno, esas cosas no deben suceder acá tampoco en nuestra época. Y ahí en esa época no debía haber pelea en cuanto a la ley de Moisés y en cuanto al Evangelio de Jesucristo, sino también, más que nada, los fuertes debían orar por los débiles y saber que ese es el mandamiento de Dios, amarse en la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es que tenemos que ser todos iguales ante los ojos de Dios, y ante los ojos de Dios esa igualdad nos lleva a que nosotros no nos sintamos superiores a los demás. Eso nos enseña también Romanos capítulo 14, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto es lo que procura Pablo, que haya paz, que el cristiano en Roma contribuya a la paz. Y la única forma de contribuir a la paz es que los ciudadanos cristianos en Roma paguen los impuestos, estén bien con los hermanos cristianos, sean buen testimonio como ciudadanos, que se porten bien en la calle, que se porten bien en la iglesia, que tengan buen testimonio ante los ojos de los demás. Y ya en el capítulo 15 dice, cada uno de ustedes agrade a su prójimo en lo que es bueno. Bueno, esto ya prácticamente es un resumen de lo que venimos diciendo. Agradar al prójimo en lo que es bueno. Es importante que usted tenga buena opinión de las personas de afuera, que no opinen mal. Hoy en día, lamentablemente, la gente que no es evangélica, que no es cristiana, opina mal de la iglesia evangélica. Y esto es lo que le preocupaba siempre a Pablo, que no se opine mal del evangelio. Pero hoy en día han surgido muchos que dicen ser líderes cristianos, que dicen ser líderes evangélicos, y que lamentablemente han dejado mal el evangelio de Jesucristo porque le sacan plata a la gente, le viven sacando dinero. Entonces la gente, con justificación, dice, no, yo no voy a ir a esa iglesia porque ahí te sacan dinero. Y tienen razón lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana, lamentablemente, en muchos casos ha permitido que líderes corruptos y líderes avaros se introduzcan dentro de las iglesias evangélicas para sacar dinero a la gente, a través del diezmo, a través de las primicias y muchas otras cosas que corresponden al judaísmo. Y allí permitieron que se introdujeran cosas que son del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, en la ley de la libertad, en la ley de la gracia del Espíritu Santo. Lamentablemente estas cosas suceden hoy. Por tanto, dice, recibíos unos a otros como también Cristo nos recibió. Esto es un ejemplo muy grande. Acá Pablo le dice a los gentiles que tienen que recibirse unos a otros, no despreciarse, no hacerse un lado unos a otros, no sentirse superiores, sino que todos sepan que son iguales ante los ojos de Dios. Así como también Jesucristo le abrió una puerta grande a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. También así como Cristo nos recibe con los brazos abiertos, vengan a mí, yo soy la fuente de agua de vida, al que a mí viniere yo no le echo fuera. Así también nosotros tenemos que ser con los demás hermanos, tenemos que recibir al que es hermano y al que también no es hermano en la fe, hay que recibirlos a todos por igual, no hacer distinción con ninguno de ellos. Esto es lo que está diciendo prácticamente ya el capítulo 15. Y esto nos lleva a nosotros a entender, dice, que para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, decía Pablo, yo ministro el Evangelio de Dios para que a los gentiles prácticamente el Espíritu Santo los vaya santificando. Esa es la intención que tenía el apóstol Pablo en cuanto a llevar el Evangelio. Él le dice acá a los cristianos romanos que él lo que quería era que el Espíritu Santo continúe haciendo la obra en los gentiles, la obra de santificación. Recordemos que sin santidad nadie verá a Dios. Así que usted no se deje engañar por aquellos que dicen que si usted muere estando en pecado, lo mismo es salvo. Eso es una mentira. Acá Pablo nos enseña a través del Espíritu Santo que tenemos que estar santificados porque esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad del Espíritu Santo. Y acá dice Pablo ya más adelante en el capítulo 15, versículo 26, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Mire qué importante es la unidad.
Acá dice que tanto los hermanos de Macedonia y Acaya habían levantado ofrenda para los hermanos pobres en Jerusalén. Qué importante que es cuando hay unidad, cuando uno se interesa por el otro, cuando los cristianos se interesan por aquellos que sufren. Y la iglesia cristiana de hoy, lamentablemente, prácticamente casi ha perdido el sentido de la sociabilización o el sentido de sentirse ciudadano. Es como que se apartó la iglesia de la ciudadanía. Es como que el cristiano ya no quiere participar en la política, no lo quiere votar al próximo candidato para gobernador o para intendente, porque lo ve al gobernador como alguien prácticamente que es ministro de Satanás. Y no es así. La Biblia no enseña eso. Si usted ve que algún tipo de candidato se presenta en su ciudad, es porque esos candidatos Dios ha permitido que se candidateen para llegar al gobierno. Usted lo que tiene que hacer es orar para que llegue el mejor candidato. Usted no tiene que oponerse a las autoridades del gobierno. Usted tiene que orar para que ese gobernador gobierne con justicia y gobierne en rectitud. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Y bueno, eso más o menos estamos terminando ya con Romanos capítulo 15. Y vamos a entrar prácticamente al capítulo 16. Ya en el capítulo 16, acá Pablo le dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Recordemos que Febe fue la que llevó la carta, según dicen los estudiosos, allí a Roma, para que sea leída por los cristianos romanos. Y acá Pablo le dice que les recomienda a la hermana Febe, o sea que la hermana Febe debía ser también tenida en honra. Miren el sacrificio de esta mujer viajando tan lejos para llevar la carta de Pablo. Qué importante es la unidad. Y acá Pablo sigue hablando de la unidad, porque cuando habla de los saludos, a partir del versículo 3 dice, saluda a Priscila, saludo a Aquila, saludo de todos aquellos que pusieron su vida por causa de Jesucristo, saludad a Andrónico y a Junia. Todos esos tipos de saludos tienen un sentido prácticamente de evangelización, un sentido de paz, un sentido de unidad. Acá no hay saludo por saludar. El ósculo santo es un saludo de Dios que desea la bendición del otro, la unidad. Y eso es lo que Pablo quería acá, que los cristianos romanos estén en unidad para cuando él vaya a visitarlo, porque el anhelo de él era ir a verlos a los romanos. Pero muchas cosas le habían impedido a Pablo que llegase hasta aquella ciudad. Pero Pablo quería esa unidad. Entonces él hablaba mucho del tema de los saludos, decía saluda a este, saluda a aquel, te saluda a este hermano, te saluda a otro, saluda y así. Muchos saludos de parte de los hermanos, sabiendo de que los hermanos allí también en Jerusalén, o los hermanos en Macedonia, o los hermanos en Corinto, todos estaban orando por los hermanos que estaban también allí en Roma. Porque aunque usted tal vez no conozca a un hermano que es de otra ciudad, de otro país o de otra iglesia, lo mismo hay que orar. Y esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Usted no puede tener una mente pequeña y simplemente orar por los congregantes de su iglesia, o por los que se congregan con usted o los que usted conoce. Hay que orar también por aquellos que todavía no conocen a Jesucristo. Hay que orar por el barrio, hay que orar por el país, por la provincia, por el estado, por la nación. Hay que orar por los hermanos cristianos que están en otros países, a quienes usted no conoce. Hay que orar por todos, orar por todos los hombres. Recuerde la carta a Timoteo, orar por todos los hombres, y también orar por los hombres que no conocen a Cristo para salvación. Primeramente usted ore también por los hermanos de la iglesia, porque ellos también necesitan crecer en los caminos de Dios. Es importante esto, la unidad. Y dice, más os ruego, hermano, dice, que os fijéis en lo que causan división y tropiezo en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. ¿Cuántos hermanos hoy, lamentablemente, están siguiendo a líderes que causan divisiones dentro de la iglesia? ¿Cuántos cristianos están prácticamente siendo soporte, aguantando y soportando y siendo de alguna manera partícipe de aquellos líderes corruptos que viven de los cristianos que le sacan plata? Porque tales personas, dice Pablo en capítulo 16, versículo 18, que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La verdad es que hay que ser ingenuo hoy en día para caer en los engaños de estos líderes que le sacan plata a la gente a través de los diezmos. Hay que ser ingenuo. Y Pablo dice,
lamentablemente hay muchos creyentes ingenuos que caen en la trampa de estos hombres corruptos que simplemente quieren llenar su vientre, o sea, quieren comenzar a vivir una vida en lujos. Y hoy en día, si usted investiga a los líderes más grandes evangélicos del mundo, se va a dar cuenta que viven en riqueza. Lamentablemente no era, como decía Pablo, que Pablo trabajaba con sus propias manos y no quería vivir de ninguna iglesia, que ninguna iglesia le ayude ni colabore, porque Pablo decía, yo no quiero poner tropiezo al evangelio de Jesucristo. Pero hoy en día los líderes que sacan plata a la gente no les interesa el testimonio del evangelio, no les interesa si el nombre de Jesucristo queda manchado, no les importa si la iglesia evangélica queda con mal testimonio ante la gente que no conoce a Jesucristo. A ellos les importa llenarse el bolsillo. Usted tiene que entender eso. Hay mucha gente que lamentablemente sigue a ese tipo de líderes. Y bueno, ya acá al final dice acá Pablo que Satanás, dice, será aplastado en breve bajo de vuestros pies. Seguramente se refiere a ese poder político que había en Roma en aquel momento con los emperadores, que estaba prácticamente amenazando con atacar a los cristianos. Sabemos después que Nerón terminó más adelante persiguiendo a los cristianos y culpándolos de incendiar Roma. Bueno, acá Pablo les dice que sin embargo, a pesar de todas las cosas, Satanás será aplastado bajo los pies de ellos. Los alienta sabiendo de que hay un enemigo que siempre quiere destruir sus vidas, pero Jesucristo de Nazaret es el Señor de los señores y el Rey de reyes, y Él siempre los estará cuidando. Bueno, esto es Romanos, hemos visto los 16 capítulos, hoy vimos a partir del capítulo 13, 14, 15 y 16, lo quise resumir a los 4 capítulos para no hacerlo tan extenso. Bueno, que Dios le haya bendecido realmente con esta enseñanza. Ya hemos terminado el Nuevo Testamento, hemos completado Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, hemos visto Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, 1 de Pedro, Santiago, Apocalipsis. Todos los estudios están en mi canal para que usted lo pueda ver. Esto comenzó hace un año y ya hemos terminado todo el Nuevo Testamento. Hemos finalizado, gracias a Dios. Gracias, Señor, te doy en este día por haber terminado con esto que he comenzado prácticamente hace un año. Te alabo y te bendigo por las grandes misericordias que has tenido por mi vida. Gracias, Padre, por haberme permitido esto tan hermoso y tan lindo que es haber compartido con mis hermanos la palabra de Dios. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Gracias a usted por haber escuchado. Gracias a usted por haber participado con sus comentarios, con sus opiniones, y saludo a todos los hermanos que están en Estados Unidos, a todos los hermanos que me escuchan allá en México, en Nicaragua, en Honduras, a los hermanos que están en España, no me quiero olvidar de ninguno, a los hermanos que están allí en Venezuela, a los hermanos que están en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en España, en Italia, en Finlandia, en Rumania. También saludo para los hermanos que están allí en los Países Bajos, saludo para los hermanos que escuchan también de Japón. También he tenido comentarios de algunos hermanos de aquellos lugares, gente que visita mi canal. Que Dios le bendiga a todos los que están en todas las partes del mundo, que Dios los guarde, los proteja, siempre estén firmes en los caminos de Dios, no se dejen arrastrar por la falsa doctrina, fíjense bien cómo andan en los caminos de Dios, oren, busquen a Dios, nunca dejen de leer la palabra de Dios, esfuércense, sigan a Cristo solamente, porque en Él está la vida. Que Dios le bendiga, hermano, y saludos a todos.